coproductores e invitados. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia política. Frecuencia política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Un saludo con todos y feliz año, nuestros mejores deseos en este nuevo año que comienza. Este es nuestro primer programa del 2020 y estamos estrenando horario todos los miércoles ahora a las 18 horas. Les invitamos a sintonizar por Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Puede escucharnos también a través de la página web www.pichinchacomunicaciones.com.es y puede vernos a través de la página web de Facebook de Pichincha, a través de del Twitter de Pichincha, @PichinchaUniver. Puede seguirnos en la cuenta de Twitter de @PavelML. Y si desea, puede dejarnos sus comentarios en el 0984-895-138. Les repito, 0984-895-138. Empezamos con una noticia que nos preocupa a todos. El Cerro Casitagua se encuentra con el tema del incendio en el norte de Quito, en la parte de Pomasqui. Los bomberos no han logrado solucionar esto y esperemos que llueva o que alguna cosa logre pararle el incendio. Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes, buenas noches. Esta es una hora donde uno no sabe si decir buenas tardes o buenas noches. Poquitos minutos pasado las 6 de la tarde de este miércoles 15 de enero y estamos todavía a tiempo de desearle feliz año. A usted que nos escucha, a su familia, al país entero, que sea este un año próspero para todos, que podamos tener tranquilidad, felicidad, paz, prosperidad. Ojalá, aun cuando los indicadores económicos y sobre todo los indicadores que hablan del estado anímico de la sociedad no dicen exactamente eso. Ya vamos a revisar algo de eso en la nota editorial, Paulina. Qué bueno que podamos estar nuevamente en Pichincha Universal. Es efectivamente mitad de mes y es nuestro primer programa de este 2020, este 2020 que tiene muchísimas expectativas, digamos, para el país entero, para cada uno de ustedes y sus familias, y esperemos que sea, como hemos dicho, productivo. Quiero empezar este primer programa de este año agradeciendo a los directivos de la radio, agradeciendo, digamos, evidentemente al gobierno provincial de Pichincha. Nosotros hemos sido parte también de un proceso de concurso donde distintos colectivos postulan por tener un espacio aquí en la radio de la provincia de Pichincha. Este es un programa que se emite de manera de honor, lo hacemos un trabajo porque creemos en que brindarles a ustedes una información crítica es lo importante. Así que en nuestro programa de siempre, comentémosle a la ciudadanía. Vamos a tener como siempre una primera entrada que ponga temas noticiosos. El tema de las noticias, el tema después tendremos el tema de la entrevista, que es la parte central de lo que tenemos en nuestro programa. Efectivamente. Y estaremos estrenando también. Y estaremos estrenando, efectivamente, Paulina, estaremos estrenando un segmento con el cual Diego Tello nos hablará en 2 minutos, así como tenemos ya nuestro espacio tradicional. Ella, María Belén Proaño, dice que cada vez tiene más audiencia, que cada vez tiene más seguidores en Twitter, en Facebook. No dudo de eso, porque sus notas editoriales y la forma en la que lo hace María Belén evidentemente llama la atención. Así y es del minuto de los objetivos de desarrollo sostenible. Así como hemos tenido este minuto, es que en realidad son 1 minuto y medio, 2 minutos, donde nos dice cómo está avanzando digamos, cómo el país se acerca o se aleja de el cumplir los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. También Diego Tello, siendo este 2020 un año electoral, irá poniendo en conocimiento de todos nosotros distintas cifras, datos, estadísticas, y este segmento lo llamaremos datos abiertos. Exactamente, en datos abiertos podremos ver, por ejemplo, qué opina la ciudadanía sobre su situación actual. Más adelante en el tiempo veremos quién aparece primero en las encuestas en intención de voto, veremos cuáles son los principales problemas ciudadanos y trataremos en la medida de lo posible de ir explicando cómo funciona el sistema electoral ecuatoriano para que usted lo pueda entender. Así que estamos muy contentos de tener nuestro primer programa del 2020 este miércoles 15 de enero y felices de que ustedes estén conectados con nosotros. Lo decimos.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde usted nos pueda ver, porque la ventaja de estos medios de comunicación actuales es que nos pueden ver en distintos momentos del día. Así es. Nos y pueden esto ver. se puede retransmitir, o las personas se pueden enlazar ya sea por una red o sea directamente en la radio. Efectivamente, y no solamente está pendiente del dial 95.3 para Quito, 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, un abrazo de Año Nuevo para Patricio Pinos, Javier Ojeda y Ronnie Mayorga, que nos ayudan evidentemente en la magnífica producción que tiene Radio Pichincha Universal. Decirles que es una pena efectivamente lo del Cerro Casitagua, que ese incendio ya termine de cesar definitivamente. El cerro está seguramente más incendiado que nosotros en este Quito, que está absolutamente increíble, ¿no? Yo en lo particular nunca he sentido tanto calor en Quito como en estos días. La radiación está terrible, ha sobrepasado los niveles normales, por lo tanto cuide sobre todo a los chiquillos, que se pongan una gorra, que puedan utilizar bloqueador solar, eso es fundamental. Jaime Vargas y Leonidas Issa el día de hoy, asistieron a la Fiscalía para rendir su versión sobre el supuesto delito de instigación, sabotaje y terrorismo ocurrido durante los días del mes de octubre, que hubo la más grande movilización del Ecuador desde el regreso a la democracia. Y estos días, hemos estado viviendo 20 años del proceso de dolarización. Claro, una universidad dijo que se estaba haciendo el gran festejo de la dolarización, creo que vendían hasta entradas para esa fiesta, que no sé si es del día de mañana, ¿sí? María Belén Proaño ya había comprado también su entrada para ese festejo. Para el festejo histórico. Estaba buscando un vestido, algo que ponerse, las mejores galas para poder festejar la dolarización. Así es como aquellos que creen que haber perdido soberanía económica deciden no conmemorar, analizar, sino festejar. Pero bueno, efectivamente son 20 años de que el país vive en dolarización. Algún momento en Frecuencia Política lo analizaremos. Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Y hoy en nuestro segmento estaremos dialogando con nuestro invitado Augusto Tandazo. Él es doctor en jurisprudencia, analista jurídico constitucional, penal y de contratación pública, experto energético, pero antes les invito a escuchar el editorial de Pavel Muñoz. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Esperanza puesta en recuperar la patria. El año 2019 fue terrible en varios aspectos. Solo para tener en cuenta algunos ámbitos podríamos señalar que nuestra economía no creció, la inversión pública fue pulverizada, el empleo aumentó así como la informalidad y la pobreza y la extrema pobreza registraron valores que ya habíamos superado. En el ámbito institucional se empezaron a sentir los efectos negativos de aquella consulta popular que fue planteada solo para impedir la participación electoral de Rafael Correa. Se debilitó aún más el Estado, tanto en la prestación de servicios públicos como en sus capacidades de planificar, regular y controlar. Se acentuaron los procesos de persecución política y hoy prácticamente no existe confianza ciudadana en las entidades públicas y las funciones del Estado. Todo esto incide y afecta aún más el ánimo social de los ecuatorianos. Los indicadores que hablan sobre la percepción de la situación actual y futura del país, la confianza en la palabra y la gestión del presidente de la República y la idea de que el país va por mal camino son muy preocupantes. Expertos en la materia señalan que las cifras son tan malas como las que dibujaban una percepción de la realidad peor de la que tuvimos en el año 99-2000, donde se registró la peor crisis económica del Ecuador. Si cerramos así el 2019, cabe preguntarnos, ¿qué expectativas deberíamos tener para el 2020? ¿Cuál debería ser la predisposición social y política de los ecuatorianos? Lastimosamente, no creo que podamos tener expectativas positivas en ninguno de los ámbitos señalados. Entre otras cosas, porque el gobierno ha terminado prisionero de sus dogmas para entender la economía y la sociedad, porque eligió el peor asesor de todos, como lo es el Fondo Monetario Internacional, y porque está entregado a los intereses del gran capital bancario sin atender ninguna necesidad ciudadana. Sin embargo, la predisposición social y política de la ciudadanía debe ser distinta, debe ser proactiva y debe estar centrada en la esperanza de recuperar un proyecto popular y nacional de desarrollo. Socialmente, la mayoría de los ecuatorianos nos vamos a enfrentar y resistir el paquetazo neoliberal que aún sigue con vida. Vamos a enfrentar la desinstitucionalización y el debilitamiento del Estado y la persecución política, que presumiblemente se incrementará para afectar la participación política de los sectores progresistas, particularmente de la Revolución Ciudadana.
en el campo de lo político, por su parte, debe estar destinado a la esperanza y a la construcción de un gran frente progresista que de manera democrática recupere un gobierno para que trabaje para todos, que recupere lo público y que dé prioridad a las grandes mayorías empobrecidas por la implementación del neoliberalismo despótico que nos gobierna. Este es el editorial de Frecuencia Política. Y estamos ya con la entrevista de la semana y estamos muy contentos de haberla conseguido, realmente la buscábamos desde el año anterior, una entrevista con el doctor Augusto Tandazo. Y no lo hemos podido hacer porque el doctor Augusto Tandazo, como ha sido buscado por varios medios y entre ellos Pichincha Universal, no valía la pena que nos crucemos entre el análisis noticioso y Frecuencia Política. Así que, doctor Tandazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por atender esta invitación. Anticipo que el tiempo nos va a quedar corto, hay tanto que conversar con usted que debo priorizar un poco los temas. Y quisiera de alguna u otra manera, doctor Tandazo, ir un poco más atrás. Decía yo en mi nota editorial al inicio, atrás en el tiempo me refiero, que se han empezado a sentir, y en el 2019 sentimos los efectos más perversos de ese engaño que se le puso al Ecuador como esa consulta popular del 7 veces sí, que en realidad creo que significó un proceso de desinstitucionalización. ¿Cuán afectada siente usted la institucionalidad pública, doctor Tandazo? Y cierro diciéndole esto, incluso si vemos los datos de percepción ciudadana, hasta las Fuerzas Armadas, que solían tener altos números de popularidad y credibilidad, hoy están golpeadas. No se diga así el Ejecutivo, la credibilidad en la palabra del presidente, una asamblea que tiene calificación positiva de solamente el 3%, según al menos una fuente de las encuestas. Bienvenido, doctor Tandazo, qué gusto tenerlo con ustedes. ¿Cómo ve la situación jurídica? ¿Hemos institucionalizado el país o más bien hemos ido como el cangrejo para atrás, doctor? Gracias primero por la entrevista, es un honor estar en este programa y tratar de dar un poco de luz para que la ciudadanía entienda. Esto lo dijimos en su debido momento y lo volvemos a repetir. El gobierno prácticamente, casi desde el mismo momento en que llegó, esperó muy pocos días y hizo un viraje de 180 grados. De 180 grados respecto de lo que planteó en su programa de gobierno, respecto de lo que planteó, incluso cuando uno analiza y ve el discurso de posesión del presidente Moreno, dice cosas que van en contra de lo que actuó luego en estos 2 años, 8 meses. Entonces, comienza a darse una situación que fue inédita en América Latina, me parece. Nunca se ha visto el caso de una persona que llegue electa por un determinado grupo de electores y que inmediatamente comienza a gobernar con los dirigentes de aquellos partidos y movimientos que fueron los que perdieron las elecciones en el 2017. Es una cosa inédita, o sea, yo llego con unos y me viro y me voy al otro lado. Y una cosa inédita, doctor, de los 74 asambleístas con los que llegó, debe ser el único presidente en el mundo que se dedica a romper su propia mayoría. ¿Por qué? Porque se vendió al otro grupo, o sea, comenzó a cogobernar, y esto lo está haciendo hasta el día de hoy. Tanto que de una manera desenfadada, Patricio Donoso declara en los medios de comunicación, hace un mes y medio más o menos, el acuerdo con el gobierno sigue de frente. Es un acuerdo que trasciende lo legislativo, un acuerdo que no solamente es para sacar las leyes que han sacado, sino para hacer lo que el gobierno ha decidido de común acuerdo con las fuerzas de la derecha. O sea, y eso se lo ve, por ejemplo, como cuando Guillermo Lasso, mucho antes siquiera que se reúna la Asamblea Nacional y decida la Comisión de Fiscalización que no irían con el juicio político contra María Paula Romo, él ya dijo, no nos prestamos a juegos pirotécnicos y no estamos para eso. O sea, la agenda la marcan de común acuerdo, aquí hay un cogobierno. No es un gobierno que se ha auxiliado, que se ha apoyado en las fuerzas de derecha, hay un cogobierno. Y muchas de las designaciones de determinados cargos, de determinadas funciones del Estado, son hechas de común acuerdo con la derecha económica y política del Ecuador. Ahora, respecto a la consulta. Solamente un momento, si me permite, para ir intercambiar un par de ideas. Este cogobierno, doctor Tandazo, se puede ver claramente en la Asamblea con Creo. Pero Creo no es nada más y nada menos que la fuerza política que le acusó de fraude electoral a Lenín Moreno y Alianza País en las elecciones del 2017. Ya, pero ya hicieron el maridaje a partir de allí y en este momento se auxilian mutuamente. Tanto que en los corrillos políticos se conoce
que creo baraja opciones para las candidaturas del 2021 y entre las opciones que baraja es la de María Paula Romo como candidata a vicepresidenta de Guillermo Lasso. Entonces ya más claro que eso ya no puede haber. Ahora, para la consulta del 4 de febrero del 2018, el tema fue claro, o sea, le tomaron del pelo al Ecuador y ese es el problema y por eso insistimos en que la ciudadanía tiene que abrir los ojos y no dejarse capturar por determinadas políticas mediáticas o determinados recursos mediáticos que hacen que la gente se engañe. Ejemplo, le dice a la ciudadanía, ¿cree usted o quiere usted que los delitos sexuales contra niñas y adolescentes no prescriban? ¿Qué va a decir la gente? Pues semejante delito atroz que es un ataque sexual contra un niño o una niña. Dice sí. ¿Quiere usted que la gente acusada de corrupción y que se le ha probado la corrupción no ocupe un cargo público? Es obvio, sí, y comienzan a tomarle del pelo con el sí. Y luego viene la propaganda atiborrante, vota 7 veces sí. Pero entre el 7 veces sí estaba la pregunta del millón. O sea, ¿quiere usted que se conforme un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que evalúe las autoridades de control designadas por el Consejo y, de ser el caso, las cambie? Y la gente dijo sí, pero no se dio cuenta en una cosa que era importante. La primera, que cómo se conformó el Consejo de ternas enviadas por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Y criticaban que antes habían sido, digamos, designados también por Rafael Correa, cuando aquí pusieron los 7 por ternas puestos por el presidente. Claro, hubieron 21 personas de 7 ternas de 3 personas cada terna. Pero voy a poner el ejemplo de la primera terna. Si lo elegían a Jorge, a Juan o a Julio, los 3 eran de Lenín Moreno y del grupo coaligado. Tal manera de que en principio ojalá lo nombren al primero. Pero si no lo nombran, que lo nombren al segundo o al tercero. Porque igual los 21 eran de una lista que salió del gobierno armada con los partidos de la oposición del 2017. Entonces al final colocaron 7 de ellos, ni siquiera 6 de 7, 7 de 7, presididos por Trujillo, que no tuvo la menor vergüenza para pisotear la Constitución las veces que le vino en gana. Doctor, ¿cómo calificar esta, digamos, yo ya me voy a meter a la calificación, no me meto todavía a la calificación, pero esta idea de decir, entonces, como yo soy ahora el sacrosanto, digamos, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Transición, de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, nuestras resoluciones van a tener más bien el grado constitucional. Les llamaban incluso dictámenes, me parecen, ¿cierto? Queriendo tener el grado mandatos, queriendo tener el grado de mandato constitucional. Pero no tenían rango constitucional, doctor. Digamos, ¿qué estaba detrás? ¿Qué se estaba cocinando detrás de esto? A ver, aquí hay un tema que hay que mirarlo despacito en el tema de cómo se dio el proceso histórico. Primero, lo que hace la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por Trujillo, es decapitar a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que lo que iban a hacer en los meses siguientes, que fueron cerca de 6 meses, la ciudadanía ni nadie tenga ninguna opción de recurrir a la Corte Constitucional para protestar y para incoar alguna acción de inconstitucionalidad respecto de lo que estaba haciendo el Consejo de Trujillo. Entonces, primero nos quedamos cerca de 6 meses sin Corte Constitucional, lo cual quiere decir que de alguna manera el Estado ecuatoriano durante ese tiempo vivió una especie de inconstitucionalidad, pues no teníamos Corte Constitucional. Pero para defenestrar la Corte violaron la Constitución. Porque la Constitución de manera expresa señala el procedimiento para la destitución de sus miembros. Sí, claramente no podían haber. Y ellos no podían haber hecho, y jamás, y además una cosa, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Trujillo no podía hacerlo porque dice la consulta que se le presentó al pueblo ecuatoriano, dice que evaluarán las autoridades designadas por el Consejo. Exactamente. Y el Consejo de Participación Ciudadana jamás designó a la Corte Constitucional. Entonces no tenía competencia para evaluar siquiera a la Corte Constitucional. Pero no solo eso, el propio origen de la consulta no tuvo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es que ya no había Corte. No, pero... no, el primero no. Primero. A ver, ese es un error terrible. Yo lo critiqué en su momento. ¿Usted cree que no era necesario o ya se había cumplido el plazo y efectivamente estaba habilitada a hacerse esa consulta? A ver, hay un viejo dicho que dice el populacho, el pueblo, dice, mal pague el diablo a sus devotos. O sea, cuando la Corte Constitucional debió pronunciarse sobre el fondo de la consulta,
miraron para cualquier lado menos para contestar las respuestas, las preguntas que le mandó y que mandó para hacer parte de la consulta popular el presidente Moreno. Y le permitieron al gobierno que utilice la estrategia de decir no hay informe de la Corte Constitucional, y eso es lo que se llama en el derecho el dictamen ficto. Pero incluso vale la pena explicar qué es un dictamen ficto. Ficto viene de la palabra ficticio, o sea, lo que no es real, lo que no es verdadero. O sea, miraron para cualquier lado pensando, por el lobby que hacía Moreno con la Corte Constitucional de ese entonces, que les iba a perdonar la vida y que le faciliten no pronunciándose. Pero ellos no se dieron cuenta con quién estaban con Lenín Moreno, y estaban con toda esa trupe que tenía al lado. Entonces, mientras lo mandaban a Carabajal, por ejemplo, al ministro. Claro, él era el que estaba haciendo el contacto. Era el que hacía el contacto y hablaba con la gente de la Corte Constitucional y los inmovilizó y los convenció de que no se pronuncien. Entonces pasó el dictamen, pasó la consulta sin el dictamen de la Corte Constitucional. Dicen que los corredores que efectivamente sí querían, por ejemplo, Carvajal, que exista dictamen, pero que querían que sea un dictamen favorable. Cuando advirtieron que ese dictamen podía poner dudas sobre 2 preguntas, decidieron más bien dejar que pase el tiempo para no tener un dictamen que sea contrario a sus objetivos. Es que era imposible que de darse un dictamen de la Corte Constitucional respecto a la consulta que presentó Moreno, salga como él quería, porque los mismos jueces de la Corte Constitucional tenían pronunciamientos anteriores que contradecían totalmente lo que en ese momento pretendía Moreno. Efectivamente. Entonces vino la especie de negociación y al final dijeron, para no contradecirnos, mejor no nos pronunciamos. Y le tomaron del pelo al país porque no hubo dictamen de la Corte Constitucional. Y fueron a esto, pero luego vinieron una serie de atropellos. La consulta tiene una cuestión que es importante, dice que la evaluación de las autoridades de control tendrá un plazo máximo de 6 meses desde la instalación del Consejo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Consejo se instaló el 28 de febrero del 2018, la competencia del Consejo de Participación Transitorio de Trujillo feneció el 28 de agosto del mismo 2016, 6 meses después del 28 de febrero. Entonces ya no tenían competencia para seguir evaluando, y sin embargo siguieron evaluando. Y luego incluso, violando la Constitución, participan en el proceso de designación de la nueva Corte Constitucional. Claro, claro. O sea, hicieron lo que les vino en gana. O sea que las violaciones de la Constitución fueron como una bola de nieve, una tras de otra, cada vez mayor, y no pararon. Yo le he llamado a esto transitocracia, digamos, y una transitocracia donde todas las autoridades de control, por ejemplo, o Fiscalía en su momento, o Consejo de Judicatura, o Corte Constitucional, entraron en un ámbito de transición, donde entenderé yo que en esa transición se hacía todo lo contrario a querer institucionalizar el país. Claro, pero todo era armado en función de lo que sigue buscando, porque esto no ha parado. Les falta la última pieza del ajedrez mover, que es la destitución del Consejo Nacional Electoral para capturar así de manera definitiva el Consejo Nacional Electoral. O sea, han seguido con esto y el último capítulo está por darse ahora. Pero fíjese, cosas tan absurdas como estas. En el proceso de elección de la fiscal general o del fiscal general del Estado, se reservan 20 puntos dentro del sistema de calificación para la prueba escrita, donde la fiscal que actualmente ostenta la calidad de fiscal general del Estado sacó 10 sobre 20. Y se reservan 30 puntos para la prueba oral. Entonces uno dice, la prueba oral va a ser la prueba del millón, va a ser la prueba madre. Claro, si ahí están 30 puntos, sí, será la prueba. Claro, la prueba. Pero entonces viene el tema, les hacen la prueba oral, y de los 7 miembros del Consejo Transitorio de Trujillo, solamente uno era especialista en derecho penal. Incluso había uno que era militar, si le dicen, señor, al general Hernández, hágame una distinción entre el sistema inquisitorial y el sistema adversarial acusatorio, no entiende, no sabe derecho penal. Entonces viene la pregunta, porque otros habían abogados, desde luego que habían abogados, Trujillo mismo es abogado, pero él era abogado laboralista. Algo sabía de constitucionalismo. Es decir, usted dice, no estaban tampoco con el conocimiento para evaluar oralmente esa prueba de 30 puntos. O sea, no tenían, salvo el doctor Zavala Egas, el resto no conocían absolutamente nada de lo que es a profundidad el derecho penal. Entonces le toman del pelo al país, entonces fueron evaluados, cuando todo el mundo sabía quién iba a ser electo para esos cargos. El tema del Consejo de la Judicatura, cometen un error en derecho craso, toman la terna de 3 personas que le manda la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, y de la terna de las 3 personas para elegir la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, eliminan a 2 personas. Entonces, cuando eliminaron a 2 personas de la terna, tenían que devolver la terna
para que les vuelvan a mandar una terna completa con 3 personas para poder escoger. O sea, por eso es terna. Y por eso es terna, y se quedaron solo con el nombre de la doctora Maldonado. Y eso es una elección que no tiene visos de legalidad, no la tiene. Ahora, doctor Tandas, ¿usted concuerda con esa parte de la población que yo creo que es cada vez más grande, que dice que entonces todo eso fue para montar un afinado sistema de persecución política? Vea, yo cuando me hacen esta pregunta, yo, para que la ciudadanía entienda, porque a veces es bueno salirse de esto, que es el escenario nacional, que a veces nos confundimos entre ecuatorianos y no sabemos de qué lado participar. Miremos lo que está pasando en Bolivia. ¿Cómo puede ser que a Evo Morales, que le dan un golpe de Estado, que le eligen a la señora Áñez sin la mayoría del Senado? O sea, lo básico en una reunión es, lo primero que se constata con un secretario, ¿hay quórum o no hay quórum? Si no hay quórum, no hay reunión, sencillamente. No tuvieron ni quórum. Claro. Y le eligieron a la señora Áñez, que sigue sentada allí. E inmediatamente, para evitar que Evo Morales se le ocurra siquiera volver, le siguen una investigación penal por el delito de sedición y terrorismo. Entonces, esto es un recetario que no solamente es made in Ecuador, made in Bolivia, persigue a los inocentes para de esa manera tenerlos alejados de la posibilidad de que vuelvan a participar en un proceso electoral. Entonces, esta persecución sirvió para eso. Y hoy de mañana hoy al mediodía tuve una entrevista con Radio Centinela del Sur de Loja. ¿Usted es lojano? Sí, claro. Y hablé muchas cosas sobre la evaluación del 2019. Y una de las cosas que conté una anécdota. Y en esta anécdota yo quiero pedirle a la ciudadanía que ponga atención a lo que voy a contar. Y un día cuando era muy joven, estaba en Loja en una feria. Nosotros tenemos una feria ya de integración fronteriza y es una feria donde se comercia todo tipo de productos y va muchísima gente. La gente se aglomera en esa feria. Y a mí se me quedó grabado algo, que de pronto hubo un grito entre la gente, que estaba mucha gente en ese local de la feria, y alguien gritó ladrón, ladrón. Y entonces todos se pusieron en alerta porque había el grito de ladrón, ladrón, y buscaban policías y la gente se comenzó a movilizar. Y cuando yo me puse a observar, eran los ladrones los que gritaban ladrón, para de esa manera distraer. Entonces la gente honrada, digamos, corría junto a los ladrones y todos gritaban ladrón, ladrón, pero también estaban en el grupo de los que buscaban los ladrones. Entonces esto me recuerda a lo que pasa, es un poco verle lo que dice un poco Jesús, verle la paja en el ojo ajeno y no te ves la viga que tienes. Entonces comienzan a armar estos procesos. Voy a poner un ejemplo que la ciudadanía me va a entender. Hoy estamos viviendo un proceso que le cambiaron de nombre porque son vivos, ellos no son tontos. Entonces ahora se habla del caso Sobornos. Que empezó como arroz verde. Es arroz verde. Pero si uno dice, a ver, hay arroz verde, ¿y por qué no siguen la investigación del caso Lucas Majano? Porque son los mismos investigadores los que presentan los dos casos a la par. Arroz Verde y Lucas Majano. El uno está enterrado, Lucas Majano, porque es la campaña del 2017, donde hay otras personas las que están involucradas en el supuesto cobro de dádivas a determinadas compañías para la campaña. Pero investigan con toda la rabia la del 2013. Eso se llama discriminación. Claro, porque además no hay otros daños ni otros partidos políticos investigados, sí, digamos. Pero además una cosa, vea Pavel, ¿qué campaña en el Ecuador no ha tenido el apoyo económico de gente de afuera, de empresas? Todas las campañas, y todos los candidatos, incluso, ¿qué es lo que nosotros conocemos en el mundo, digamos, de las elecciones? Decimos, por ejemplo, fulano de tal, no voy a decir nombres porque no viene al caso. Y uno dice, a ver, esta persona tiene opciones de ser presidente, por ejemplo. Y uno dice, no, o sea, él no va a llegar nunca, llegará al 1, 2, 3, 4%, no va a llegar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se presenta? Porque presentarse a una candidatura implica, de alguna manera, recibir contribuciones y gastar una parte de esas contribuciones y la otra quedarse con ese vuelto. Entonces, que aquí en el Ecuador se vengan a rasgar las vestiduras, como que solamente ha sido el movimiento Alianza País el que ha recibido contribuciones para una campaña, o sea, es de un cinismo supino, o sea, ya es el colmo. En esas mismas elecciones de 2014, digamos, se centran en unas y no en otras y no en otras campañas, digamos, igual para gobiernos seccionales de la propia Alianza País. Pero claro, o sea, es que por ejemplo, se pone en investigación Guayaquil y no Cuenca, o se pone en investigación Guayaquil y no Quito, por ejemplo. A ver, usted tocó una palabra mágica que es Guayaquil.
¿Cuándo usted ha visto que en Guayaquil se establezcan responsabilidades de todo tipo, electorales, penales, civiles, administrativas, si es de la Contraloría? ¿Usted ha visto una glosa importante contra las autoridades de Guayaquil? O sea, Guayaquil tiene una patente de corso, en Guayaquil no pasa nunca nada. ¿Qué pasó con Paula Pavón? Se dice que movió las volquetas, lo mismo que movió Cynthia Viteri. Y entonces fueron contra Paula Pavón por el supuesto delito de rebelión, uno de los 4 tipos penales. ¿Por qué? Porque no podían irse porque estaba Cynthia Viteri por medio. ¿Acaso Pérez Guartambel no hizo lo mismo? Entonces uno ve esas injusticias, pero mire un tema que lo estaba mirando anteayer, que lo estaba mirando. Yo a veces abro los medios, prendo las noticias y me acuerdo de Benjamín Carrión. Benjamín Carrión escribió un libro y en una parte importante decía: el Ecuador está dado al diablo. Entonces uno decía, por ejemplo, dice allí, entre las noticias de prensa de estos días, dice, es que se investiga, dice, la contribución de $680,000 de Odebrecht a la campaña del 2013, la de los sobornos. Entonces uno dice $680,000 de Odebrecht. ¿Y por qué no investigan los $18,340,000 que están en la cuenta de Recorsa, una empresa constituida en un paraíso fiscal que es Panamá, a nombre de Conto Patiño, y de la cual se tienen numerosas denuncias, que de ahí salió plata y dineros que fueron a parar en las más altas autoridades del Estado? Una cosa incluso más simple de eso, cuando hablan de cohecho y dicen que alguien entonces recibió plata del sector público, ¿cómo se explica jurídicamente, doctor, que no hayan puesto en el cohecho al cohechador, es decir, a la empresa que supuestamente dio esos recursos? Es que eso es un imposible. Eso se llama en el derecho. Yo soy abogado y me encanta el derecho penal, que es uno de los derechos que más... ¿Esa es su especialidad? Sí, es mi especialidad. Y eso es lo que se llama el delito imposible. Así se lo conoce en el derecho. Porque si no hay la otra parte, que es básica para que se perfeccione el cohecho, no existe el delito. O sea, si no hay el cohechador y no está sancionado y no está buscado, o sea, no puede haber el cohechado únicamente. Porque entonces, ¿de dónde llegó la plata? Del aire. Pero se sabe cuáles son las empresas y no hay... Es más, un alto ejecutivo de unas empresas fue ministro de Obras Públicas hasta hace pocos meses de este gobierno. ¿Y qué pasa con él? Está caminando por la calle en este momento en Quito. No pasa nada. Usted decía, doctor, que la cereza del pastel podría estar puesto sobre este juicio político que busca descabezar a Diana Tamaín. Pero no hay otra cereza también, que es la que avance este caso Sobornos, ¿no es cierto?, para terminar, digamos, con una sentencia ejecutoriada en tiempo récord y o de esa forma impedir la participación de Rafael Correa en las elecciones del 2021. A ver, yo sí pienso lo que usted dice, pero pienso que esa cereza última que usted la menciona va a ser difícil que se dé. ¿Por qué razón? Los juristas dicen que los tiempos estarían recontra apretados para que eso se dé. No, están recontra apretados, pero yo miro el bosque, no miro los árboles. Qué bueno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos 90 días, de los cuales ya han transcurrido 15, el gobierno está obligado por orden de su patrón, el Fondo Monetario Internacional, a tomar las medidas que se comprometió a tomar. Entonces, en estos 90 días tendrá que avanzar en algo que es criticable y que tendremos que oponernos con toda nuestra energía, en lo que es la privatización de los activos del Estado, en lo que es la privatización de la refinación de los hidrocarburos, en lo que es la venta de las hidroeléctricas, sopladora adelante, no la pueden vender a Coca-Cola porque están esperando que se resuelva el problema de las fisuras, en la privatización de CNT, que es terrible, porque es una carne pero de primer nivel. Entonces, la pregunta es tan sencilla de contestarla, Pavel. ¿Por qué el gobierno se apertrechó comprando todo tipo de armas antimotines? Porque sabe que en estos próximos días, semanas, se viene el siguiente round. Porque lo del decreto 883 está nada más que represado para venir con algo peor. ¿Usted cree, como el 63% de la población que contesta una encuesta, que estaría dispuesta a apoyar nuevas movilizaciones? ¿Usted cree que se vienen nuevas movilizaciones en el país? De hecho se vienen, y le voy a explicar, por ejemplo. El decreto 883 lo que hace es colocar los precios de determinados combustibles, de la gasolina extra, la gasolina Ecopaís y el diésel, a unos niveles cercanos a los de la gasolina super, tomando en cuenta un cálculo que hicieron a esa fecha respecto del precio internacional del petróleo. Pero, ¿qué es lo que se viene? Se viene algo que es catastrófico, es mucho peor que el decreto 883. En este momento, mientras usted y yo estamos conversando, ellos ya tienen las propuestas de 6 empresas para que construyan la nueva refinería en manos privadas, y también están ya caminando en el concesionamiento de la refinería de Esmeraldas y la de Santa Elena, también a manos privadas. ¿Cuál es el objeto? Que esas empresas que se hagan cargo de la nueva refinería y también de las concesiones de las actuales van a salir con precios internacionales.
Pero precios internacionales, ahora sí, peores que antes. ¿Por qué razón? Porque en el decreto 883, por ejemplo, no se tomó en cuenta el gas licuado de petróleo. Tampoco se tomó en cuenta los aerocombustibles, tampoco se tomó en cuenta los asfaltos. Ahora saldrá todo producto que salga del nuevo sistema de refinación, saldrán a precios internacionales. Y a precios internacionales que se moverán respecto al precio internacional del petróleo. De tal manera que si hoy, por ejemplo, con los precios actuales tenemos un petróleo de una gasolina súper a $3, más o menos promedio. Si el petróleo vuelve a $100, pues tendrán que pagar $6. Claro. Y por la gasolina extra tendrán que pagar $5.50. Entonces la gente sabe lo que se le viene. Y no es que le van a convencer, porque en esto están trabajando, yo lo conozco, que veamos si existe la posibilidad de un subsidio, por ejemplo, al diésel que usan los sectores campesinos de la sierra, pero son cuestiones mínimas. El tema es imposible de focalizar el subsidio. ¿Por qué razón? Porque si solamente tomamos el transporte terrestre, nos vamos de otro tipo de sectores que consumen combustibles. Solo el transporte terrestre, el 74% del transporte terrestre está en manos de la carga pesada y carga liviana. Entonces, por muchos esfuerzos que hagan con los buses, que es el 4%, con los taxis, que es el 4% del consumo, aunque parezca que no es así, es así las cifras. Por el lado de la carga pesada se vendrá un alza del incremento de la carestía de los alimentos de primera necesidad. Claro, porque es el que transporta nuestros productos pero claro, alimenticios. ¿y cómo le dicen? Este camión viene con colchones, que paren la gasolinera y ponen un diésel a este precio, y esta otra tractomula trae alimentos, a esta cobra de otro precio. Va a ser imposible. Entonces, el pueblo no tiene otra alternativa que reaccionar, y ahí le va a tener que reclamar al gobierno, y ahí tenemos nosotros un papel que cumplir frente al pueblo, para decirle que si era posible manejarlo al tema con prudencia y con cuidado. ¿Cómo? Tenemos un crudo que a precios de costo de producción son $17.24 un barril producido por Petroamazonas. El crudo está más de 3 veces ese precio en el mercado internacional. Entonces, obvio, si viene una empresa internacional a producir en base a crudo importado, sencillamente, si a una panadería le meten harina cara, el pan sale caro. Si le metemos crudo caro a una refinería, los combustibles salen caros. Entonces, el gobierno tenía que haber partido de la materia prima para el sistema de refinación, nuestro crudo, y no dejar que caiga la producción petrolera. Ofrecieron 740,000 barriles diarios de producción para toda la producción nacional, y están más o menos en 520,000 barriles. ¿Qué quiere decir eso? 250,000 barriles que se les cayeron, pero no se les caen por ineficientes. Esto es grave lo que voy a decir. Se les caen porque el Ministerio de Finanzas no les dio los recursos necesarios a Petroamazonas para que levante la producción. Y ahí viene el tema, ¿y por qué no le dieron? Posiblemente para que hagan crisis las empresas y poder salir con el remoquete de que se necesita inversión privada para poder entregar los campos. O las famosas concesiones, que usted ha sido muy duro con las concesiones, claro. Dice que son peores que las privatizaciones, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, el mejor campo de los campos maduros, de todos los campos anteriores, de los campos maduros, es el campo Sacha, que es un campo que tiene todas las facilidades de producción construidas, o sea, no necesitan hacerle nada, solamente sentarse y comenzar a gozar del dinero. Son 74,000 barriles diarios de producción. Y el mejor campo de los nuevos campos es el Ispingo, porque es el que tiene más o menos el doble de las reservas de lo que tienen Tipotini y Tambococha. Y entonces uno dice, cuando ve la carta del ministro Carlos Pérez García que le manda al ministro Richard Espinosa, ministro de Finanzas, y le dice que no está de acuerdo con que se monetice los campos Sacha e Ispingo, entonces uno dice, oye, pero ¿cómo puede ser que Ispingo, que es la joya de la nueva producción, más la joya de la anterior producción que es Sacha, lo quieran dar a las compañías privadas? O sea, eso es ser, perdóneme la palabra, Pavel, pero no tengo otra, eso es ser estúpidos. O sea, y obviamente estar del lado de los intereses transnacionales de frente. Y otra vez gobernando para los transnacionales, no para los intereses. Claro, que ese es el papel del Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario no es que trabaja para sí mismo. El Fondo Monetario hace las de un auditor, que como no dice nada, como quien no dice nada, le dice al gobierno con el que le toca trabajar, le dice, ustedes tienen que hacer esto, lo de aquí, lo de más acá y lo de acá. ¿Y cuál es la guía de accionar del Fondo Monetario? Los 10 principios básicos del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no es un modelo del capitalismo que se lo aplica al azar, es un modelo que está debidamente estructurado en base a la doctrina de John Williamson y que tiene 10
medidas claves que hay que tomar. Aparecían en el año 89 Claro. para apretar a nuestras economías latinoamericanas. Claro, y una de ellas es privatización de las empresas estatales. ¿Para qué? Para que pasen al sector privado, convirtiendo los servicios públicos y los sectores estratégicos en negocios. Lo cual es grave, porque un servicio público, hasta por el nombre, es un servicio público. No se lo puede convertir en un negocio. Volvimos al país que privilegia los negocios para transnacionales y no el desarrollo de su pueblo. Y a privilegiar el capital por sobre el ser humano. Exactamente. Doctor Tandazo, tengo que terminar así porque se nos vino el tiempo. Terminar con una invitación. Como sé que nuestra audiencia nos va a pedir que sigamos conversando con usted, quiero invitarle a un tomo 2, digamos, a una versión 2. Nos tomaremos un par de semanas, si usted está de acuerdo, para volverla a tener aquí con nosotros y poder abordar otros temas, porque veo que tiene caliente lo que nosotros también. El día de ayer ha salido el informe de la CIDH, 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano. No vamos a tener tiempo de comentarlas, pero invitarle si usted está dispuesto. Solamente déjeme decirle un abrebocas sobre claro, eso. Un vamos abreboca. y este será el abrebocas de una próxima entrevista con el doctor Para Tandazo. usted analizar esto, usted tiene que ver 3 cosas para analizar, le sugiero, o 4. Verá, para el panel o para la gente que tenga que analizar. 1, el informe de la señora Bachelet, que es durísimo sobre el tema, el informe de la señora Bachelet. Luego, la manifestación pública que hizo Arnaud Peral, representante de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas en el Ecuador, sobre el tema de la protesta. Porque lo quisieron utilizar en el tema de tratar de llegar a esa tregua que la lograron. Pero él luego, al día seguido, salió y dijo, y tiene unas declaraciones contundentes, dice, el caldo de cultivo de las protestas sociales fue las insatisfacciones, claro, y relata la crisis social y económica que vive el país. Tercer documento que hay que analizarlo, el informe actual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el cuarto documento, no, son 5, el cuarto documento básico son, las Naciones Unidas tienen aprobado un documento que se llama, que es de obligatorio cumplimiento para los estados, se llaman Principios Básicos para el uso de las armas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Documento clave. Y otro documento que también hay que analizar a la luz de esto es el informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, donde dice la situación económica que vive el Ecuador y cómo es que un Estado no puede manejarse de espaldas a esa situación de pobreza y de estrangulamiento económico que vive la gente. Porque hay que entender, o sea, ¿acaso que la gente sale a protestar porque le dio la gana? El agente provocador de las protestas fue el gobierno. Y si vuelve a hacer lo mismo que hizo, tendrá una manifestación del doble o el triple de importancia de eso, por mucho que se han armado con equipo antimotín. Doctor Tandazo, le agradecemos mucho. Picada se queda nuestra audiencia de poder seguir conversando con usted. Le comprometemos 2-3 semanas, ojalá pueda estar con nosotros. Y gustosos de poder estar con el doctor Augusto Tandazo. Volvemos con María Belén Proaño con el Minuto ODS. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Sin paz, estabilidad y derechos humanos no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. El mundo desde finales de 2019 ha vivido ciclos permanentes de conflicto y violencia. En la región, los estallidos sociales han cobrado varios muertos. Y más recientemente, la posibilidad de un conflicto entre Irán y Estados Unidos tiene a todo el mundo preocupado. Tras decenios de avance en la reducción de la carga mundial de conflictos violentos, los últimos 4 años hemos visto un aumento planetario de los conflictos armados, violencia contra civiles y desplazamiento de personas sin precedentes, consecuencia del deterioro de bienestar en las zonas afectadas por los conflictos. La Agenda 2030, a través de sus postulados en el Objetivo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, busca reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajar con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos y la inseguridad. Algo que se ha denominado como la guerra contra la guerra. Siria antes del conflicto armado tenía indicadores de bienestar destacables, que ahora son de los peores de la región y del mundo. Para ganar la guerra contra la pobreza, primero debemos ganar la guerra contra la propia guerra. En la discusión de construcción de la Agenda 2030, hubieron algunos países que se opusieron a incluir un objetivo relacionado con la paz, por el temor de que esto permitiría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos de los países a favor de la paz. Sin embargo, incluirlo es necesario y cumplirlo es urgente. Invertir en desarrollo económico sin invertir en la paz es desperdiciar dinero.
Bastará un breve periodo de conflicto violento para retroceder en lo que se haya avanzado en el desarrollo, por lo que debemos ocuparnos prioritariamente en la prevención de los conflictos violentos. Todavía está por ver si es que la intención del mundo de reducir la violencia está a la altura del desafío, sobre todo en una coyuntura como la actual. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Vamos a terminar así nuestro programa dándole espacio a Diego Tello para que nos comente en datos abiertos qué es lo que ha preparado para hoy, Diego. Bueno, muy buenas tardes, Pavel. Sí, efectivamente, realizamos como empresa Eureka, empresa encuestadora, unos datos que sacamos dentro del finales del mes de diciembre y quería compartir con ustedes. Por favor. Listo. Primero el tema de la nota metodológica. Hicimos de 1.200 casos en la provincia de Pichincha y Guayas, obviamente como dominios autorrepresentados y como dominios correpresentados del resto del país. Tenemos un margen de error del más o menos 2.4% con un nivel de confianza del 95% e inicio. Solamente el 7% de la población considera que la situación actual del Ecuador está bien. Estamos con el 73% que considera que la falta de empleo es uno de los principales problemas del país. El 66% cree que es la inseguridad. El 86% percibe que este 2020 el país está igual de mal o peor que el 2019. La calificación, ¿cómo considera la gestión del presidente Lenín Moreno? Solamente el 12% de la población considera que es buena. ¿Cuál es la percepción sobre la confianza en las instituciones ecuatorianas? Son porcentajes realmente bajos. Obviamente en primer lugar está Fuerzas Armadas con un 26% que considera a las Fuerzas Armadas con un nivel confiable. Sigue la Fiscalía General del Estado con un 16%, la Policía Nacional con un 16%, la Contraloría General del Estado con un 12%, el Consejo Nacional Electoral con un 9%, el Gobierno Nacional con un 8%, la Corte Nacional de Justicia con un 7%, el Consejo de Participación Ciudadana con un 4% y la Asamblea Nacional con un 3%. Hicimos igual una medición de medir cuál sería el tema del candidato. El 53% prefiere que sea una mujer, el 36%, y esto en orden descendente, un empresario, el 27% que sea un indígena, el 20% un político de carrera, el 9% homosexual, el 7% un militar, el 6% un religioso y 3% un deportista. Muchísimas gracias. Él ha sido Diego Tello y este será un segmento que lo va a tener aquí todos los días miércoles en nuestro programa Frecuencia Política a las 18 horas. Y al estar los días miércoles a las 18 horas, hemos previsto que nuestro reprise en nuestra página web, Pavel Muñoz Asambleísta, sea el día domingo a las 21:30. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos los que nos siguen. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Programa clasificación O, de opinión.